Saludos cordiales a toda la audiencia del canal YouTube Azusa Conference. Soy el Pastor Águila de Ecuador, Suramérica, y seguimos con la serie Óbices en el Reino de Dios. Esta vez vamos con la cuarta entrega, titulada El gran mal del sectarismo organizacional de la Iglesia del Nombre. Para ello vamos a tomar como referencia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Y leemos en el nombre sui generis, en el nombre de Jesús, nombre único en su clase. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y este mensaje va dirigido, primeramente se ha orado, y creo que en estos tiempos finales el Espíritu Santo está haciendo muchas cosas. Y solamente yo soy una pieza más de tantas piezas que Él pudiera usar como Él quiere. Pero en la iglesia del nombre de Jesús, los pentecostales unicitarios, los monoteístas unicitarios, valga la redundancia, ha habido o hay grupos que pretenden ser mejores que otros o pretenden desestimar a otros grupos, a otras organizaciones que profesan la misma doctrina, algunos quizás con algunos matices diferentes en algunas cosas que no son estructurales o algunas enseñanzas que no son estructurales, pero por ejemplo lo que es el mensaje central de que Dios es uno en absoluto y que Jesús es Dios, que Jesús pues se manifiesta como el Padre de la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la regeneración o en la consolación, y que bautizamos en el nombre de Jesús. Es bueno destacar que hay diferencia entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y organizaciones o administraciones. ¿Cómo es esto, pastor? Claro, la iglesia de Cristo es una a nivel mundial. La iglesia que aparece en el libro de los Hechos. Aquí está en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando comenzó el capítulo 2, comenzó la iglesia primitiva. Esa iglesia nunca se ha extinguido, porque la Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios ha mantenido y ha sostenido su iglesia a través de la historia, con un mismo mensaje. Por más que el enemigo ha tratado de torpedear, de atacar y de cambiar la doctrina a través de falsas creencias, falsas enseñanzas, hay un pueblo que sigue manteniendo el mismo status quo, el mismo estado de las cosas, mejor dicho, de lo que es la enseñanza apostólica, basados en Efesios capítulo 2, versículo 20, donde dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo es uno a nivel mundial. Pero ese cuerpo de Cristo está diversificado a nivel de organizaciones o administraciones o rótulos. Quiero mostrar una lista de organizaciones del nombre de Jesús, de la doctrina del nombre de Jesús en el mundo. Y esta información pues la sustraje gracias al hermano teólogo Julio César Clavijo Sierra, un siervo de Dios en Colombia. Y fíjense bien, aquí tenemos, por ejemplo, una organización del nombre: Alianza Apostólica de Jesucristo en Chile, Alianza Apostólica Iglesia del Señor Jesucristo, Estados Unidos, Alianza Apostólica Mundial, Estados Unidos, Alianza Global Apostólica, Estados Unidos, Apostólicos Pentecostales Unicistas en Chile, tenemos Asamblea Apostólica Cristiana de la Fe en Cristo Jesús, tenemos también Asambleas Pentecostales del Mundo, tenemos Asociación de Iglesias Universal Cristiana de Nicaragua, unicitarios, Asociación Ministerial de Betel, Avivamiento de Victoria en Victoria en Estados Unidos, tenemos Casa de Pan México, tenemos Comunidad Apostólica de la Fe Estados Unidos, Filipinas y otros países, Comunidad Apostólica Visión Sin Frontera, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay. Tenemos también Convención Nacional Unicitaria Brasilera, evidentemente de Brasil, Cristianos Evangélicos en el Espíritu de los Apóstoles en Rusia,
tenemos a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, tenemos también a Hermandad Apostólica Internacional, tenemos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tenemos la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Colombia, tenemos la Iglesia Apostólica de Dios en Cristo Jesús, Senda Antigua, tenemos aquí también Iglesia Alas de Águila en México, Iglesia Viva, oh Señor, tu obra en Brasil, Iglesia Cristiana del Alfarero en Colombia, tenemos también Iglesia de Dios Apostólica Santa y Victoriosa, tenemos Iglesia de Dios Santidad Pura, Jamaica y Estados Unidos, tenemos Iglesia de Jesucristo Dios Verdadero y Vida Eterna, tenemos Iglesia de la Fe Apostólica, tenemos Iglesia del Camino Bíblico de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad, Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. Entonces, estas son algunas de tantas administraciones y organizaciones de la Iglesia del Nombre de Jesús. Escuche bien, administraciones y organización. La Iglesia de Cristo es la llamada por el mismo Maestro de Galilea, que predica la enseñanza del monoteísmo estricto, de la unicidad. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo es el mismo Jehová manifestado en carne, o el YHWH manifestado en la carne como el varón perfecto, ¿sí? Pero esta iglesia a nivel mundial, que es grande, conformada por todas estas organizaciones, escuche bien, es conformada por todas estas organizaciones, pero es una sola iglesia, es un solo cuerpo, pero está diversificada por administraciones y organizaciones. Entonces, es muy importante este análisis pues, que les estoy haciendo. Y ahora también es digno de resaltar esta consideración a continuación. Por ejemplo, cuando hablamos de que todas las administraciones aparentemente son de Dios, ¿por qué digo aparentemente son de Dios todas las administraciones? Porque tal vez una de estas administraciones surgieron de una división, ¿sí? O tenemos que examinar bien cuando es una división y cuando es un desacuerdo administrativo. Porque muchas veces se invierten los papeles. Hay desacuerdos administrativos a nivel de congregaciones, de grupos creyentes en la unicidad, en la verdad de Dios. Y dentro de un ratito voy a dar algunos textos bíblicos que hablan de algunos desacuerdos en la Biblia, pero esos no fueron considerados o tildados de división. No, pero también hay en la Biblia casos de divisiones estructurales que Dios no aprueba. Entonces, fíjense bien, tal vez algunas organizaciones de las mencionadas hayan tenido rupturas, o haya habido rupturas o salieron de algún desacuerdo. Debemos ser muy cuidadosos y en estar dedicados en estas delicadas, consideraciones. ¿Cómo así, pastor? Es que de repente se tilde a una organización de esas mencionadas, o la que ustedes conocen, mis hermanos, como división, y de repente no la es. Por ejemplo, aquí en Ecuador está la Apostólica del Nombre de Jesús, que es la misma Pentecostal Unidad Nacional de Colombia, y entre otras cosas, yo les voy a hablar por un caso propio, un testimonio propio. Yo a los hermanos de la Apostólica o los de la Nacional en Colombia, voy a tomar estos ejemplos, escuchen, yo los considero mis hermanos. He escuchado testimonios de un lado, reseñas históricas de otro, he investigado un poco, ¿sí? Y en mi opinión, escuche bien, en mi opinión, yo los considero como hermanos. ¿Por qué? Y considero lo que pasó como un desacuerdo a nivel de organización. Les voy a dar un ejemplo para ahondar un poco más en esto. En el libro de Marcos 15:39, Hechos 15:39, gloria a Dios. Les invito a abrir su Biblia para esta consideración que es muy importante, iglesia. 15:39 dice así, vamos desde el 36, ¿sí? Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, cogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, fíjense bien que Pablo no le pareció llevar bien a Juan, porque Juan no había ido, no había apoyado la obra en Panfilia. No había ido con ellos a la obra en Panfilia, así, no respaldó la obra allá en Panfilia. Entonces hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Entonces Pablo terminó llevándose a Silas y Bernabé a Marcos. Escuche bien, esto es un ejemplo de un desacuerdo a nivel de organización en la iglesia primitiva. Y cuando hablo a nivel de organización, estoy hablando en cuanto de que ellos estaban planificando los viajes, ¿sí? Porque evidentemente no habían otras organizaciones allá. Estaba la única iglesia, la iglesia primitiva, pero estoy hablando de organización en este contexto como de que ellos estaban planificando los viajes misioneros. Entonces hubo un desacuerdo. Pero no vemos acá que Pablo tildó o la iglesia tildó a Juan como un divisionista, porque Pablo en 2 de Timoteo, vamos a leer ahora 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a leer, gloria al nombre de Jesús, capítulo 4, en el versículo 9 al 11, dice Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, aquí vemos al mismo Marco, al mismo Juan, porque tiene por sobrenombre Marco. Pablo allá lo colocó a un lado porque no apoyó la obra de Dios, ¿sí? Pero entonces ahora Pablo dice que Juan Marco es útil para el ministerio. Juan Marco no fue tildado por divisionista, o Pablo no lo tildó como divisionista por ese desacuerdo que hubo, o porque él se negara a apoyar la obra en Panfilia. No, sino que hubo un desacuerdo. Con esto no quiero hacer apología o defensa a que cualquier persona que está en una organización ungida, que sea respaldada por Dios, y el día de mañana dice: yo me voy a abrir mi iglesia porque no me quiero sujetar, tampoco así, porque ya eso sería pues desobediencia a la autoridad. Pero por ejemplo, si hay dos líderes en una iglesia, y usted sabe que siempre cuando las iglesias crecen, las organizaciones crecen, tal vez cambian algunos métodos, lo que es administrativos, financieros, quizás algunas doctrinas que no son estructurales, pero qué sé yo, vamos a dar un ejemplo. La doctrina, de repente alguien quiere, no, vamos a vestir con pantalones las mujeres, lo que es la santidad externa, y ya empiezan a tocar esos puntos así, pero mantienen lo que es la doctrina de la unicidad, de la estructura de la deidad, del bautismo, y quizás cambian otras cositas, que si la serpiente tenía alas, cosas así, y de repente otro hermano dice: no, hermano, yo no apoyo esto, yo mejor vamos mejor a separarnos. No estoy de acuerdo con esta enseñanza, que no es estructural, pero hemos orado a Dios y vamos a trabajar nosotros independientes. En algunos casos, desde mi punto de vista, desde mi parecer, cuando no es doctrina estructural, o cuando es quizás métodos administrativos financieros o políticas de la organización, para ser más extendido y más entendido en esto, políticas de la organización, de repente hay una línea de arriba de la organización que dice que todo el mundo tiene que usar siempre los cultos camisas de determinado color, o zapatos de determinado color, y de repente algún líder dice: no, pero es que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, bueno, si ustedes no están de acuerdo con eso, bueno, no pueden estar aquí. Bueno, se independizaron. En ese momento, ahí no pudiéramos decir, en ese contexto, espero ser entendido, en ese contexto no pudiera ser catalogado de una división, porque están buscando la forma de ponerse de acuerdo, no en temas estructurales, repito, hasta la saciedad, sino en políticas organizacionales, políticas administrativas financieras, líneas de la organización. Esto pudiera ser, y esto ha pasado.
Entonces, de llamar a alguien divisionista porque se independizó, porque no le pareció un punto de vista, porque hay cosas que son puntos de vista de hombre a nivel de política de organización, y otra cosa es doctrina esencial. Si la persona se está independizando por causa de que Jesucristo es Dios, el bautismo en el nombre de Jesús, la doctrina de la venida del Señor, de la transformación, del levantamiento de la iglesia, eso sí sería catalogado como una división, porque estamos cambiando el fundamento y estamos resistiendo a la autoridad. Pero yo quiero ser bien claro y dejar bien diáfano en desacuerdos organizacionales. Por ejemplo, vamos a leer en Marcos capítulo 9, miren esto, Marcos capítulo 9, gloria al nombre de Jesús. Marcos 9, gloria al nombre de Jesús. En el versículo 9, Marcos 9, versículo 38. Marcos 9, 38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Habían en los tiempos de Jesús, escuche bien, del gran Dios manifestado en carne, había personas, discípulos, que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, y Jesús los respaldaba, pero no andaba con Jesús. Ahora, Jesús no los catalogó de divisionistas, ni tampoco los aplaudió, escuche bien, abiertamente. Jesús lo que dijo, que el que estaba haciendo eso y predicando y echando fuera demonios, estaba ahí era porque Jesús tenía la iglesia, su grupo ahí. O sea que por causa de Jesús y la iglesia de Jesús, Él existía. O sea, Jesús dijo que el que no es contra nosotros es por nosotros. O sea, que están ahí es por Jesús. Ahora, hay otro texto que dice que el que no recoge conmigo desparrama, dijo Jesús. La pregunta es: ¿por qué este discípulo, en vez de trabajar independiente, por qué no vino a trabajar directamente con el maestro que lo tenía cerquita? Pero Jesús, ojo, no lo catalogó de divisionista, sino que dijo: no hay nadie que pueda hablar mal de mí, haga que haga milagro y ya puede luego decir mal de mí. Pero Jesús dijo que esa persona estaba ahí por ellos. El que no es contra nosotros, por nosotros está ahí por nosotros, dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, más allá de todo, el que juzga es Dios. Pero tengamos cuidado nosotros con estigmatizar y colocar adjetivos a organizaciones o menospreciar organizaciones del nombre de Jesús, hermano, pensando que somos más que los demás. Porque eso es un grave error. Porque el mismo cuerpo de Cristo es maltratarse. Es como si yo me autogolpeara. Pablo habla de golpear al aire, pero sería peor golpearse uno contra el mismo cuerpo. Entonces sería el mismo cuerpo de Cristo golpeándose a sí mismo. Así que tenga cuidado usted, hermano creyente del nombre de Jesús, de cualquier organización. Yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, una de las tantas organizaciones del nombre. Pero eso no quiere decir que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es la única que va a ser salva. Escuche, el nombre Iglesia Pentecostal Unida Internacional es el nombre de la organización. Pero la iglesia es la que predica el fundamento de apóstoles y profetas, la doctrina de Dios en Cristo, que no solamente la tiene la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la tienen muchas organizaciones del nombre de Jesús. Entonces, es tiempo ya de romper esas barreras que dividen. Por eso que llamamos este mensaje el gran mal del sectarismo organizacional de la iglesia del nombre. Porque entonces aquellos de esta organización dicen: no, nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. Entonces esta otra organización: nosotros somos estos se van para el infierno, estos se van para Dios, estos no son de Dios, estos son la caneca de la basura, el tacho de la basura, el bote de la basura. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién se beneficia de eso? Dios no se beneficia de eso. La iglesia no se beneficia de eso. Quien se beneficia es el enemigo. Iglesia del nombre de Jesús, líderes que están arriba de estas organizaciones. Es tiempo de unirnos con respeto, cada quien quizás trabajando desde su administración, pero con respeto, y saludarnos, y Dios le bendiga. Somos el pueblo del nombre. Ya basta de tanto veneno, ya basta de poner en contra a miembros contra otra organización. Eso no está haciendo bien, y no creo que Dios respalde eso. Dios no respalda eso. Entonces muchas veces se lanzan improperios de una organización a otra. Yo les decía a ustedes, yo tengo familia, o repito, tengo familia de la Pentecostal Unida de Colombia, la nacional. Tengo una prima, y yo recuerdo hace tiempo, hace años que yo la visité, y ella estuvo
yo la llevé a la Iglesia Internacional, la Pentecostal Unida Internacional de Colombia, a un culto pues que fui invitado, y mi prima recibió y fue llena del Espíritu Santo, fue tocada por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que si fuese una división Dios va a respaldar eso? No, de ninguna manera. Entonces por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque usted pudiera estar hablando y pecando a la vez. Quiero mostrar algunos textos ahora de lo que es una división, porque si hay divisiones, posiblemente entre los grupos que he mencionado hay divisiones. Ojo, pero tampoco soy yo quien para juzgar. Pero la división, hay que llamarle división, pero nosotros tenemos que tener argumentos y evidencia necesaria para catalogar a algo como divisionista, a un grupo como divisionista. Y ese algo no es una opinión muy personal, sino basado en la Biblia. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, evidentemente Judas tiene un capítulo, Judas capítulo 1, vamos a ubicarnos antes de Apocalipsis, 1:19, mira lo que dice acá el apóstol Judas. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Es decir, un divisionista no tiene al Espíritu, no es guiado por el Espíritu. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abirán? No tenían el respaldo de Dios. Eso es una división. Eso sí se le llama una división. ¿Qué pasó con Lucifer? Belial se rebeló, perdió la gloria de Dios. Dice que se corrompió a causa de su hermosura. Eso es una división. ¿Qué pasó con Absalón cuando le quitó el trono a su padre en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, para que usted después lo lea detenidamente? ¿Cómo murió Absalón? Sacó a su padre del palacio de rey. David tuvo que salir a pie descalzo huyendo. Hasta alguien los maldijo y todo. ¿Sí? El rey saliendo de Jerusalén del palacio y el hijo entronándose en Jerusalén. Pero ¿cómo murió Absalón? Murió de una forma vergonzosa, colgado de sus cabellos, y un general, un militar de David, un siervo, lo traspasó. Entonces, eso sí es una división. ¿Qué dice en Romanos capítulo 16? Romanos capítulo 16, gloria al nombre de Jesús. Vámonos a Romanos capítulo 16. Aleluya. Aquí lo tenemos en el verso 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Note bien, ¿por dónde vienen las divisiones? Por causa de la doctrina que habéis aprendido, la doctrina apostólica. Escuche bien, no de desacuerdos a nivel de políticas organizacionales, que tampoco estoy haciendo defensa, porque el hecho de que hay iglesias que tienen políticas formales tampoco quiere decir que yo estoy llamando a que todo el mundo se rebele contra las políticas de la iglesia. No, sino que a veces no hay acuerdo, en algunos casos. ¿Sí? Yo quiero ser bien comprendido, porque tampoco estoy llamando a la rebeldía, no. Sino en algunos casos de hombres de Dios que de repente no les parece, bueno, no me gustó, tienen esa línea de que tienen que llevar una camiseta azul todos los fines de semana a los cultos. ¿Sí? Entonces, no parece, eso no tiene asidero bíblico, pero es una política de la organización. De repente otro líder dice, bueno, a mí no me parece, vamos a hacer algo para evitar tanto. Ustedes sigan con su creencia o con su línea o su política, y nosotros seguimos de otra forma. ¿Sí? Estoy hablando de esos casos muy puntuales, pero ya cuando es doctrina, ya cuando se meten con las doctrinas fundamentales de la iglesia, ya ahí sería considerado una división, porque está resistiendo a la autoridad. Y todo depende también cómo salga la persona. Esto es algo muy complejo y muy complicado, en el sentido de que si no se sabe manejar, puede ser adjetivado como una división y pudiera ser solamente un desacuerdo organizacional. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo pudo haber catalogado o muchos pudieron haber catalogado a Juan Marcos como un divisionista, porque no quiso hacer que no se sujetan, como hizo lo que Pablo dijo, que lo apoyaran en Panfilia. Pero no, la Biblia no habla que hablaron mal de Juan Marcos. Por el contrario, el apóstol Pablo más adelante manda a traer a Juan Marcos y dijo que era útil para el ministerio. Entonces, división es por causa de doctrinas, hermanos, fundamentales, doctrinas de la Biblia, enseñanzas huecas también. Todo hay que ver, todo hay que examinar el espíritu de esa persona. Pero Judas dice, estos son los sensuales los que no tienen al Espíritu.
Mi llamado es a nivel reflexivo, que hay que unirse a todas las organizaciones del nombre de Jesús, a unirse, ya romper esas barreras, podemos decir, de malos entendidos, de odio inoculado, insuflado, y mirarnos como el cuerpo de Cristo. Ahora, si hay una organización que es una división, pero que sea con evidencia, que se enseñe que algo, que una organización es división, con evidencia. Porque si usted llama división a una organización que no es división, usted se está metiendo en problemas con el dueño de la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Y por falso testimonio, usted puede ser señalado y puede ser juzgado por Dios. Seamos muy cuidadosos. O cuidado con decir basura a una iglesia donde el Espíritu Santo la respalda. Cuidado, porque Dios puede reprenderte. Acuérdate que quien mueve el cuerpo es la cabeza, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y Jesucristo puede reprender duramente a aquellos que se resisten o a aquellos que pretenden ser la única organización. El sectarismo los tiene consumido. Escuche bien, no sea sectario. ¿Ve? Dejemos ya este mal que ha hecho mucho daño a la iglesia del nombre de Jesús. Y rompamos las barreras, cada quien desde su administración o organización, pero como hermanos en el nombre de Jesús. Espero pues que este mensaje contribuya a la unión del pueblo del nombre de Jesús. Bendiciones, se les quiere mucho. Si no estás suscrito al canal Azusa Conference, puedes hacerlo, dale like y te esperamos en la próxima entrega y en la última entrega de esta serie, Óbices en el Reino de Dios.